Ahora sí. Bueno, arrancamos formalmente. Bienvenidos a todos. Un gusto conocerles. Esta materia es Introducción a la Sociología y vamos a ir viendo hacia más el final de la materia, que es Introducción a la Sociología de la Religión. Sí, vamos a focalizar en ese punto. Lo que vamos a ver en esta primera clase es obviamente una definición de sociología y las principales teorías, ¿sí?, que existen en esta materia y los métodos. A ver, básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la sociología es una de las ciencias sociales que tiene por objetivo estudiar al hombre y su vida en sociedad y todas las instituciones sociales, o sea, la creación del hombre en ese mundo social, ¿sí? La religión, obviamente, es una de esas creaciones y vamos a ver cómo el hombre se comporta a lo largo de su relación espiritual. ¿Qué es la sociología? El padre de la sociología es Augusto Comte y él va a decir que es una disciplina científica que tiene por función o por objetivo principal estudiar lo que yo les decía, la vida del hombre en sociedad y el producto de ese desarrollo de la vida comunitaria o en comunidad que son cada una de las instituciones. Un ejemplo muy simple es que nosotros somos fruto de nuestra cultura y de nuestra influencia sociológica. Si ustedes agarran un bebé recién nacido y lo ponen en Japón, lo ponen en Francia, en Estados Así, Unidos, en México o en Argentina, cuando ese bebé crezca será japonés, francés, americano, mexicano, argentino o chileno o español. ¿Qué es lo que lo dotó más allá de la biología a ese bebé para constituirse en un japonés? La cultura japonesa, en un mexicano, la cultura mexicana. Eso es parte del obrar cultural y sociológico de las personas. Anthony Giddens va a decir que la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las distintas sociedades. Eh, a lo largo de la historia de la sociología o del desarrollo de la sociología, un sociólogo bastante importante, uno de los padres fundadores, que es Emil Durkheim. Él lo que va a hacer es estudiar lo que se denomina el hecho social, ¿sí? ¿Qué es un hecho social? Básicamente alude a todo lo que pertenece o es relativo a la sociedad. Estudia el fruto o la dinámica de la vida del hombre entre sus pares, ¿sí?, en medio de una comunidad. Y debemos tener en cuenta que el hombre por naturaleza es un ser social. Robinson Crusoe era un libro, es una metáfora, es una película. El hombre está hecho, preparado y diseñado por Dios para vivir en sociedad. De hecho, dice la palabra en el libro de Génesis que vio Dios que el hombre estaba solo y ¿qué hizo? Le creó, le proveyó una mujer idónea para que, aunque sea de a dos, tuviera la compañía necesaria para desarrollarse y para crecer. Ustedes van a leer y van a ver el resto del video después más tranquilo, que los otros padres fundadores son Max Weber, que él particularmente va a estudiar la ética protestante, y Karl Marx. Marx era un sociólogo también. Es interesante que después ustedes vean los aportes de Weber, ahora vamos a ver un poco más, dado que él se dedica a estudiar la influencia protestante en todo lo que tiene que ver con el mundo occidental a partir del siglo XIX, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo social? ¿Qué es un hecho social? Ni más ni menos que nuestra vida cotidiana. El hecho de que ustedes vayan a su cocina y abran el grifo de agua o vayan a un baño y abran una ducha o haya agua en una bañera, eso, aunque les parezca a ustedes algo natural o pongan a hacer un café, ¿sí?, en una cafetera, y eso es algo cotidiano para cada uno de ustedes, eso es símbolo del desarrollo social del hombre. Eso era impensado hace no miles de años atrás, ¿sí?, hace 100 años atrás. ¿Se entiende? Y si nosotros vamos a ver más adelante a lo largo de la materia, agarramos a alguien de la generación Z, un adolescente, vamos a darnos cuenta la diferencia, la brecha social que hay entre ellos y cada uno de nosotros.
Entonces, cada una de esas pautas de convivencia social que nosotros vivimos en lo cotidiano no es ni más ni menos que el hecho social, al cual Alfred Schutz va a definir como el lugar donde el hombre participa continuamente en forma que son a la vez inevitables y pautadas. O sea, cuando nosotros nos salimos de nuestro marco social, estará el derecho para, por medio de las leyes y por medio del derecho penal, sancionar una conducta equivocada. ¿Sí? Hay pautas de convivencia social que va a aportar el mundo del derecho, pero toda la génesis de esa pauta social es la costumbre y es un desarrollo sociológico. ¿Me siguen hasta acá o voy rápido? Sí. Bueno. A su vez, la sociología como ciencia social tiene vinculación con otras ciencias sociales, la historia, el derecho que dijimos recién, la antropología cultural, la psicología, la filosofía, la economía, la teología, ¿sí? Interactúa. ¿Por qué? Porque cada una de estas disciplinas estudia al hombre. Entonces, la teología estudiará a Dios, pero la relación del hombre con Dios, la historia, la evolución histórica y el desarrollo del hombre, la sociología, su comportamiento social, la antropología cultural, obviamente analizará la cultura, la economía, el hombre y su relación con las finanzas, y así podríamos seguir. Lo importante es que lo social es producto de lo humano. En síntesis, junto con Berger y Luhmann, que son dos sociólogos prestigiosos americanos, podemos decir que la sociedad es producto humano. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, la sociedad la producimos nosotros. Quiere decir que cuando hay algo que a nosotros no nos gusta, quiere decir que es una producción que tiene deficiencias, pero no deja de ser por eso una producción humana. Es una realidad objetiva, ¿sí? Ustedes vivan donde vivan, no sé, si están en la ciudad de Nueva York van a ver, o no sé, o en Los Ángeles, caminando por las calles, cuál es la realidad objetiva de los vecinos de esa ciudad, cómo se comportan, qué comen, cómo se trasladan de un lugar al otro, cuáles son sus características principales, cómo se movilizan, qué tipo de transporte usan, en qué creen, cuáles son las preeminencias o la selección económica principal. Eso es la realidad objetiva que trata de estudiar la sociología como ciencia para, por medio de métodos de metodología sociológica que vamos a ver más adelante, encuestas de opinión, entrevistas en profundidad, observación participante, análisis historiográficos, tratan de descubrir cómo se desarrolla y cómo es esa realidad objetiva. Y finalmente decirles que el hombre es un producto social. Como les dije, el hombre, diría Aristóteles, hay una frase de Aristóteles que todo el mundo malinterpreta como que el hombre es un animal político. En realidad, lo que Aristóteles dijo es que el hombre es un animal social, ¿sí? Nosotros no estamos diseñados para vivir aislados o fuera de un contorno social. Por eso, ustedes van a ver que generalmente las iglesias a esto no le dan mucha importancia, pero la inmersión de una persona o la vinculación de una persona a la familia de la fe es todo un desafío, porque ustedes piensen que la persona que nunca leyó la Biblia, que nunca conoció a Dios, que no conoce a Cristo, que el Espíritu Santo obra en su vida, se arrepiente genuinamente, automáticamente todo su mundo lo va a empezar a dejar de lado. Porque van a decir, te convertiste con esos locos, esto y lo otro, lo van a criticar, ya no tomas más, ya no haces más esto, lo otro. Y si la iglesia, cuando ve a ese nuevo convertido, como ya tiene su grupo de afinidad, no lo recibe y lo trata como un par y le da la particularidad y el sentido de pertenencia que necesita, esa persona queda desvalida en el limbo entre dos mundos, el que está perdiendo y el que todavía no consiguió. Entonces, trabajar con un nuevo discípulo no es que haga un curso de bautismo 3 semanas, a Jesús le llevó 3 años trabajar con los discípulos para formarlos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es algo que nosotros podemos hacer en 30 días. Sin embargo, ustedes van a ver que generalmente a esto, el proceso que vamos a ver más adelante de conversión, necesariamente necesita un proceso de desconversión. Porque si yo, por ejemplo, vengo del catolicismo, vengo con un montón de prácticas que si nadie me dice que está mal, yo no tengo por qué saberlas.
Entonces, yo puedo estar participando de los cultos, escuchando la predicación, cantando, alabando, ofrendando, y sin embargo, una vez cada tanto le sigo prendiendo una vela a un santo, o sigo hablando con mi papá que está muerto, que eso es ocultismo, y sigo manteniendo ritos que si no me dijeron que está mal, o sea, ese proceso de desconversión, lo sigo haciendo, y eso es lo que el salmista David diría, son pecados ocultos que yo no estoy confesando y que obviamente van a menguar la relación con Dios. Dicho esto, para que ustedes tengan un ejemplo de cómo la sociología es mucho más práctica de lo que parece, tenemos que entender al hombre en su entorno social. Si yo tengo a alguien de dinero, venir a hablarle de sus necesidades, no tiene sentido. Claro. En todo caso, le tendré que hablar de cuál es su propósito en la vida, o si se siente vacío, o si le falta algo a nivel emocional, pero obviamente de la salvación, claro está. Pero no le puedo hablar de sus necesidades materiales. Ahora, si yo agarro a alguien que no tiene trabajo y que está desahuciado por un enfermo, venir a hablarle, no sé, a un paciente de cáncer acerca de la plenitud de vida en el espíritu, puede ser que lo ayude, pero primero tengo que encarar el tema de su enfermedad. Que esto era lo que hacía Jesús y la iglesia no siempre lo hace de la misma manera. Ustedes si leen atentamente el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que Jesús siempre, antes de predicar el Evangelio, resolvió la necesidad de la persona. Y después le dijo, vete, tu fe te ha salvado, o le dijo, vete y no peques más, o le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero al hombre hay que atenderlo en su entorno social, porque si no el mensaje pasa desapercibido. Es lo mismo que ustedes vayan a un congreso de médicos, ¿sí? y se pongan a hablar de economía. Es un tema que no le es relevante, ¿sí? Piensen por un minuto en lo que piensa en una persona, porque los cultos los diseñamos para nosotros, pero no para la gente nueva. Piensen ustedes en la persona que nunca leyó la Biblia, que nunca pisó una iglesia, que no tiene ni idea de Dios. Ya que vaya a la iglesia, tuvo un milagro, ¿sí o no? Ahora, esa persona entra a la iglesia, lo vamos a saludar muy amablemente, somos muy educados, Dios te bendiga, se va a sentir bien tratado. Empieza el culto y el tipo va a empezar a escuchar cosas raras. Los carros del faraón, la gloria del cielo que está cayendo, el fuego que consume, el cordero que está en el trono, los ángeles que le adoran. Él no sabe de qué es lo mismo que yo vaya a una carrera de caballos en un hipódromo, no voy a entender de qué hablan. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes por un minuto en lo que esa persona siente. Oramos por las necesidades, ahí seguramente va a tener empatía, y el pastor se pone a hablar en un lenguaje extraño que él nunca escuchó. Si no es por la obra del Espíritu Santo, esa persona es imposible que sea salvo, porque no va a entender lo que le estamos diciendo. Hay una brecha comunicacional, lo mismo que yo les dé esta clase en latín. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces con las personas cuando entran a una iglesia. Para ellos es latín, es chino, es mandarín, es alemán. Nuestros cultos tienen que estar referenciados y hechos para la gente que va por primera vez, ¿sí? Por eso ustedes van a ver a Billy Graham predicando tan simple, ¿sí? Por eso a Jesús ustedes van a ver, lean atentamente el Nuevo Testamento, con los agricultores Jesús hablaba de agricultura. Con los pescadores hablaba de pesca, con los romanos hablaba de autoridad, con el recaudador de impuestos hablaba de economía. O sea, Jesús se adaptaba al lenguaje y a cada una de las costumbres que las personas podían tener. Comprender esto es comprender las relaciones sociales de esa persona y entender cómo funciona ese hombre respecto de las instituciones sociales, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero según el Latino Barómetro, que es un organismo que cubre toda Latinoamérica precisamente, la iglesia, los latinoamericanos que creen en la iglesia, en la institución iglesia, cada vez es más bajo, solo el 62%. Ahora, creen en Dios el 98%. Eso quiere decir que la gente cree en Dios, pero no cree en la iglesia. Y no estoy hablando de iglesia católica, apostólica, romana, estoy hablando de iglesia constitución, ahí entran los evangélicos. Quiere decir que el 98% de los latinoamericanos cree en Dios, pero solo el 62% le cae bien la iglesia.
en algo estamos fallando, ¿sí? Mm. Por eso es importante comprender las instituciones sociales y al hombre en esa dinámica. Ustedes van a ver en la presentación y después en las lecturas que espero que hagan, son las distintas teorías sociológicas en relación a cada uno de los padres fundadores de la sociología, que son Marx, Durkheim, sí, como les decía, Weber y Comte. Marx va a tener una posición más centrada en el eje económico y va a hablar del capital y de las relaciones del hombre en vinculación con el trabajo y con el capital. ¿Sí? Max Weber va a tener, y por ende, perdón, Marx va a tener una visión netamente materialista. ¿Sí? Ustedes van a ver a Augusto Comte tratando de pensar la sociedad, le observa el fin de la sociedad teológica, y él va a empezar a hablar de una sociedad donde la ciencia tiene un aporte especial que hacer, donde el auge militar también tiene un auge importante para desarrollar, y él va a pensar en una sociedad de la perspectiva científica e industrial, ¿sí? Va a ser más positivista, ¿sí? Y va a utilizar métodos científicos, que aunque parezca mentira, la sociología usa mucha matemática obviamente por todo lo que tiene que ver con las estadísticas. Emil Durkheim va a tratar, creador del método sociológico, va a ver un ambiente más positivista y él va a estudiar el hecho social, que es toda la producción del hombre. Él, por ejemplo, va a estudiar al hombre en su relación con cada una de las cosas que lo rodean. Entonces va a estudiar su comportamiento legal, religioso, su comportamiento cultural, económico. Y el método sociológico va a tratar de imitar en su percepción al método biológico, o sea, basado en la observación, ¿sí? De ahí una de las metodologías de la sociología es la observación participante, ¿sí? Y Weber, que tiene bastante que ver con el tema protestante, él va a tener conceptos sociológicos fundamentales. Ese es el primer libro de él, y el segundo, Economía y Sociedad, importante, pero también hay un tercer libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él establece un tipo ideal y dice cuál es la sociedad ideal, y a partir de ahí empieza a comparar cada una de las sociedades en función de eso. ¿Qué es lo que va a decir Weber? Algo que a veces los protestantes nos olvidamos. La concepción católica de que el trabajo es consecuencia de la caída es errónea, porque si ustedes leen bien el libro de Génesis, Dios crea a Adán y Eva, y lo primero que Dios le dice a Adán es que se haga cargo del huerto, lo nombra administrador del huerto. Después viene la caída, y después Dios le dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero antes ya lo había puesto a trabajar cuidando el huerto. Entonces lo que va a decir Weber es no, el trabajo no es una maldición, el trabajo es la producción natural del hombre, lo que va a hacer el Evangelio es traerle dignidad al trabajo. Este es el concepto protestante de Lutero, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver una diferencia notable entre el hemisferio norte, donde están básicamente los países protestantes, y los países del hemisferio sur, donde están básicamente los países católicos, entre desarrollo y no desarrollo. Gran parte de eso tiene que ver con esta visión, ¿sí? Para el protestante está bien ganar dinero. El tema es, ¿qué hago yo con ese dinero? Tengo que ser solidario, tengo que ayudar al que no tiene, tengo que compartir con los que más necesitan, pero no quiere decir que el ganar dinero sea pecado a priori. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, todo eso lo va a estudiar Max Weber. Y ustedes van a ver ahí un resumen, después lo van a ver en las lecturas, de cada uno de estos padres, cuál fue su método principal de análisis sociológico, su objeto de estudio y cada una de las teorías que ellos fueron desarrollando. ¿Cuáles son esos métodos? Hay cuantitativos, cualitativos, exploratorios. Un sociólogo se aproxima con herramientas de trabajo, entonces la etnografía, la observación participante, la semiótica o el estudio del lenguaje, ¿sí? Fíjense en cómo, volviendo al principio de la clase, lo importante que es el lenguaje, que si yo a ese bebé lo pongo en Japón, ¿qué va a hablar? Japonés. Pero si al mismo bebé lo puse en Francia, ese bebé va a crecer hablando francés.
Y si lo pongo en México, va a crecer hablando español. ¿Sí? El lenguaje es lo primero que va a delimitar y delinear nuestro paisaje cultural y lo que nosotros somos. Porque junto con el japonés, ese bebé va a aprender toda la cultura japonesa. Y junto con el español, ese bebé va a aprender toda la cultura mexicana, española, chilena o peruana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si ese bebé yo lo puse en Inglaterra, va a aprender toda la cultura anglosajona. ¿A partir de dónde se desarrolla todo ese bagaje cultural? A partir del idioma, a partir de la estructura del lenguaje. Por eso la semiótica también es tan importante. La genealogía, el análisis funcional, informantes privilegiados y un montón de otras cosas. A ver, lo que ustedes tienen que entender en esta primera clase es que nosotros no estamos acostumbrados al desarrollo del mundo sociológico, pero no es porque yo me dedique a la sociología, ¿no? Todos los profesores deben decir que esta es la principal, la materia grande es la más importante de todas. Pero sacando eso, cuando ustedes empiezan a analizar el ministerio de Jesús y de la iglesia primitiva a la luz de una perspectiva sociológica, se van a dar cuenta lo que significó el evangelio en términos de desarrollo social. Ejemplo, que Jesús haya hablado con las mujeres era toda una revolución social. Que Jesús se haya acercado a un leproso para el judaísmo era toda una revolución, porque ellos vivían en ciudades aparte, ¿se acuerdan de eso? Y eran malditos por Dios, sin embargo Jesús tenía relación con ellos y los sanaba. Que Jesús ha sanado en el día de reposo, cuando el judaísmo tenía más de 363 cláusulas de prohibiciones de lo que no se podía hacer en el Shabbat, era absolutamente revolucionario. San Pablo, en esa misma cosmovisión, Saulo de Tarso, pide credenciales para ir a perseguir cristianos, porque él estaba sirviendo y adorando a Jehová, ¿haciendo qué? Persiguiendo y matando cristianos. Entonces, el cristianismo vino a darle dignidad al hombre y es todo un cambio sociológico espectacular. Piensen que lo que dice San Pablo, que en Cristo ya no hay varón o mujer, esclavos o libres, en una sociedad absolutamente clasista, donde ya no hay ni ricos, ni pobres, ni judíos, ni gentiles. Era todo un cambio paradigmal. Entonces, esto que nosotros leemos así de corrida en el Nuevo Testamento, eran cambios sociales vertiginosos. ¿Sí? Y el hombre responde a eso, porque todas las personas lo que necesitan es recuperar su dignidad. Y esto es lo que Jesús le dio a la gente, dignidad. Y no siempre nuestras iglesias le brindan la dignidad del Evangelio a las personas. Todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento y que pasamos por alto, tiene una significación hasta el día de hoy. Lutero, cuando se levanta y enfrenta a León X, al Papa, y publica sus 95 tesis de Wittenberg junto a los demás reformadores y demás, estaba haciendo una revolución social literalmente. Ustedes piensen que hasta ese momento nadie leía la Biblia, ni siquiera había una Biblia porque no se había inventado la imprenta, no estaba Gutenberg. Ni siquiera el clero tenía acceso a la Biblia. Era un clero absolutamente ignorante, que esto es lo que mueve a Lutero. ¿Sí? El hecho de, luego de empezar a crear universidades, que en esas universidades se admitan mujeres, que se creen hospitales para los no católicos, que se creen instituciones sociales como la universidad, como la escuela, como lo que hoy nosotros conocemos como registro civil, todo lo que tiene que ver con el cementerio para los no católicos o el cementerio de los no confesantes. Son todos desarrollos que tienen que ver con el protestantismo y que los protestantes pasamos por alto simplemente por desconocimiento. Siempre la fe que conlleva dignidad tiene que producir cambio.
en la América Latina el 20% de la población se declara evangélica al día de hoy. Sin embargo, ustedes van a ver que en nuestros países muchos no han cambiado, ¿no? Bueno, y eso tendría que hacernos reflexionar a nosotros. Esta es la primera clase, espero que lea las lecturas, que ven el video, cualquier consulta ustedes me avisan, pero bueno, de esto vamos a hablar. Yo no sé si hay alguna pregunta. Hasta ahora me miran raro, o no entendieron nada, o... Pero bueno, ¿quedó claro? Digan un sí, No, por lo menos. está Por mi muy autoestima, por claro. lo menos. Está muy claro, profesor, y la verdad que es una materia muy interesante. Bueno, ustedes tienen el grupo de WhatsApp, tienen mi email, que yo se los puse en un mensajito, pmarsili@gmail.com. Cualquier duda o consulta, obviamente me avisan. Y quedamos en contacto. Y mi consejo es que vayan leyendo, porque en el ensayo final ustedes van a tener que decir, no solamente para qué les sirvió esta materia y cómo la piensan usar, sino que también cuáles son las cosas más importantes que ustedes aprendieron. Así que y ahí ya no tienen que leer. Es cierto, Alberto, yo hablo muy rápido, pero como nadie me levantó la mano y me dijo, por favor, puede repetir o hablar más despacio, yo hablo rápido. Entonces ya sé que para la próxima tengo que hablar más despacio. Yo soy abogado aparte, así que ustedes saben que los abogados también solemos hablar hasta, ¿no? Pero bueno, ya lo tomo en cuenta para la próxima clase y lo hacemos un poco más lento. Sí, por favor, maestro, porque es la información muy está importante, pero de repente en las curvas, pero gracias. Sí, sí. Bueno, les pido disculpas, pero yo hablo rápido. Pero bueno, ya tomo nota para la próxima clase y lo tratamos de mejorar. Bueno, Dios los bendiga. No sé si hay alguna pregunta. Lean, miren el video y cualquier cosa me van avisando. Y a ver, para cerrar, ustedes piensen cómo la sociedad va cambiando, que la iglesia cambió desde el 2020 a la fecha por la pandemia, ¿no? Cosas que para nosotras eran sine qua non, vinieron a cambiar. Ejemplo práctico, la Santa Cena. Cualquiera de nosotros que sea pastor sabe, y siempre decimos que para los bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estén en paz con Dios y con la Iglesia, que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero desde que los cultos salen en online y se transmiten, primer hecho social, ningún pastor puede controlar si del otro lado de la pantalla el que está participando de la cena es creyente o no, si está bautizado por inmersión o no, porque capaz que dice, yo quiero hacer lo mismo y él lo hace desde su casa, ¿no? Pautas de comportamiento social que ya nosotros no podemos manejar, ¿no? Desde eso tan simple que damos nosotros por sentado, ya no lo controlamos, ¿sí? Hoy el pastor que predica el domingo en su iglesia, está bien, predicó su mensaje y el pastor se va convencido de que dio un sermón que le hizo bien a la iglesia y que él va llevando la iglesia hacia donde Dios lo está guiando, ¿sí? Por eso hay un plan de trabajo, los líderes tienen programas, actividades, objetivos, pero ese miembro después llega a su casa y se sienta en el living de su hogar y ve otros cultos, escucha otros predicadores, recibe otra doctrina, otro tipo de predicación, con lo cual ya no soy yo el único pastor que le habla a mi congregación. Ahora le habla, no sé, desde Dante Gebel hasta José González, pasando por mí. Y yo no lo puedo controlar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, esos son hechos sociales que vienen a cambiar la vida de la iglesia. Si nosotros no pensamos en esas cosas, nos vamos a dar cuenta de que hay otros pastores que pastorean a nuestros miembros, aunque vengan el domingo a la iglesia, y que hay otras cosas que están formando nuestros miembros más allá de los estudios bíblicos y los sermones que podemos enseñarles nosotros. Simplemente para que lo piensen. Bueno, Dios los bendiga, un gusto verlos cara a cara y prometo que el próximo martes va a ser más lento. Un gusto haberlos conocido, Dios les bendiga.
En la semana voy a subir la clase a la plataforma. Gracias. Saludos a todos. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones, gracias. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, muy amable.